Bueno, en efecto es una situación bien delicada, sobre todo por lo que representa Salamanca, Guanajuato en términos del robo de combustible, pero mira, yo recordaría que Salamanca es la refinería donde se origina esta práctica que hoy se conoce como huachicoleo. Y Salamanca es un ejemplo de cómo este robo hormiga que empiezan los trabajadores de Pemex fue permeando en las comunidades locales y fue permeando de manera tal que hoy muchas comunidades de los 17 municipios por donde pasan los ductos de petróleos mexicanos viven del robo de combustible y viven lideradas por organizaciones como este cártel de Santa Rosa, que es un grupo que surge, que oficialmente surge en el año 2017 y que muchos de sus integrantes antes trabajaban para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Guanajuato es un punto estratégico para el robo de combustible, para la colaboración de autoridades y de empleados de Pemex en combinación con estos grupos criminales. Primero, y pondré un poquito de contexto, en Salamanca, a partir de que se origina esta práctica de huachicoleo hace ya varias décadas, fue creciendo tanto el mercado que te pongo una referencia. Para el año 2009, el 80% de los negocios de todos estos municipios de Guanajuato le compraban a los huachicoleros. Había huachicoleras, así le llaman, afuera de la refinería de Salamanca. Había tomas directas desde la refinería de Salamanca. Entonces, esto nos da una idea del nivel de organización, del nivel de operación. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan las comunidades a vivir del robo de combustible, pero empieza a tornarse en una situación muy convulsa que ha generado asesinatos de personal de petróleos mexicanos y de gente vinculada también a esta actividad, porque comienza a llegar el cártel de Jalisco Nueva Generación primero, que es un grupo criminal que surgió como el brazo armado del cártel de Sinaloa, los que se denominaban Matacetas, y ellos llegaron a Guanajuato y dijeron que a partir de ese momento los ductos tenían dueño, y como dueños se asumían ellos este cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces empezaron a hacer que los huachicoleros locales trabajaran para ellos. Pero en el año 2017 aparece un grupo que tiene su centro de operaciones en el municipio de Villagrán, que es esta comunidad de Santa Rosa de Lima, en este municipio, y aparece un hombre llamado Antonio Yepes Ortiz, que se por sobrenombre es el Marro, y empieza a disputarse con el cártel de Jalisco Nueva Generación la operación de esas tomas clandestinas. ¿Por qué tomó tanta relevancia esta organización, el cártel de Santa Rosa de Lima? Porque la mayor parte son lugareños. Entonces ellos demandaban que era un negocio de ellos, puesto que eran gente de la propia entidad. Tenemos hoy esta circunstancia que enciende la alerta, pero yo te diría que ya hace varios años Guanajuato está viviendo un derramamiento de sangre por la disputa de estas dos organizaciones criminales que sí han operado generando terror en las poblaciones. En algunas zonas obligan a la gente a trabajar con ellos y bueno, tienen razón cuando se dice que esto no es un juego. Es muy delicado lo que se está viviendo en esta entidad. Es una declaración, es un desafío, es un reto para el gobierno federal. Esto está ocurriendo como respuesta justamente a la política ordenada por el gobierno actual para combatir el robo de combustibles, como en su momento cuando Felipe Calderón inició su gobierno y decidió declarar la guerra al crimen organizado, al narcotráfico, comenzaron a aparecer muertos y venganzas. Es algo equivalente en esta guerra declarada por Andrés Manuel López Obrador al robo de combustibles. ¿Lo ves tú así? No, yo lo plantearía en términos de que es el efecto de la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos que se dejó crecer, que se permitió que los empleados de Pemex, los funcionarios de Pemex operaran sus negocios
clandestinos, entre comillas, y que solamente gobernadores, de secretarios de Estado y desde la propia presidencia se fue viendo cómo iba creciendo este problema de robo de combustible, cómo iban proliferando las huachicolerías alrededor de las propias instalaciones de Pemex y hacían como que no pasaba nada. Entonces, este es el costo que estamos viviendo los mexicanos por la ineptitud, negligencia y complicidad que hubo de muchos funcionarios públicos que debían de tener esto hace muchos años. ¿Qué tan en serio debe tomarse el gobierno entonces esta amenaza, que lo es sin duda? Bueno, yo he dicho que el tema del robo de combustible, dado que se trata de crimen organizado, es un asunto de Estado, Pepe, y lo he comentado el por qué es un crimen muy complicado de combatir porque ha penetrado en las altas estructuras, no solo a nivel operativo, sino a nivel de la economía. Veremos cómo en estas investigaciones que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera hay bajo investigación importantes grupos gasolineros, por ejemplo, que ya estaban comprándole a los huachicoleros en vez de comprarle a petróleos mexicanos. Entonces, sigo sosteniendo que es un asunto de Estado, es delicado y bueno, creo que esto debe llamar también a la reflexión de lo que tiene que hacer el resto de poderes y lo que tiene que hacer la ciudadanía. Finalmente, la ciudadanía hemos sido víctimas de estas circunstancias. La gente en Guanajuato te lo puede decir cómo prácticamente se han impuesto un estado de sitio ante el temor del derramamiento de sangre que ha habido en este estado. Ana Lidia, a propósito de todo esto que ahora estás comentando con nosotros aquí en Grupo Fórmula, efectivamente hay gasolineros que han denunciado que en algunas zonas del país hay presión por parte de grupos criminales para que comercialicen las gasolinas robadas en sus estaciones de servicio. Y esto lo dice el presidente de la Organización Nacional de Empresas Expendedoras de Petróleo, la UNEXPO, Roberto Díaz de León. Dice, lo que se ha visto es que es un tema muy complicado porque han secuestrado a familias de empresarios gasolineros. Esto está muy focalizado y sobre ello tiene que actuar el gobierno. Por cierto, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció el bloqueo de las cuentas bancarias del dueño del grupo Hidrocina, que es el grupo gasolinero más grande que hay en el país por posible lavado de dinero y porque además han descubierto que en sus gasolineras se podría estar vendiendo también o se ha vendido en algún momento combustible robado. Esto es un tema, bien dices tú, un tema de seguridad nacional, un tema de Estado profundo. Sí, Pepe, así es, y es cierto lo que comenta el líder de los empresarios gasolineros. Yo lo he documentado en mis libros, como en algunas zonas llegaba el conductor de pipa que trabajaba para Pemex, pero también para el cártel, y les decía, ahora vas a vender esta pipa, te va a costar tanto. Y sí hubo, cierto, que muchos empresarios gasolineros decidieron comprar para tener más ganancias, pero también es cierto que muchos otros fueron presionados a vender lo que el cártel les ponía en sus propias gasolineras. Total, el señor Marro tiene nombre y apellido, José Antonio Yepes Ortiz. Está bajo la lupa, bien decías tú, desde el año 2018. Fue detenido por robo y delincuencia organizada. Fue liberado luego de pagar una fianza. Y el cártel de Santa Rosa de Lima adopta este nombre en referencia a la localidad guanajuatense donde se encuentra legalizado, y sus primeras operaciones, sus primeras apariciones como tal, como cártel Santa Rosa de Lima, datan del año 2017, cuando comenzaron la disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues solo destacaría que esta organización criminal que se hace llamar el cártel de Santa Rosa de Lima es la primera organización criminal, Pepe, que nace específicamente de ese negocio que les resultó tan redituable. Mira, de qué tamaño será. Es un negocio que el 80% del comercio local les compraba a grupos criminales.